mientras lo estaban llevando a operar en la camilla, se despierta y le roba, le arranca la cadenita de oro a la enfermera que lo estaba llevando. Sí, es una cosa increíble. Obviamente lo estaban llevando a operar y me parece que falleció. O sea, está en la esencia arrancar y robar. Se despierta, arranca y roba. O sea, pues es que hay cosas que no logro entender. Vos que estás en encuestas, sociología, a lo mejor lo vas a entender mucho mejor que yo. Pero cuando estamos discutiendo acerca de, bueno, lo que nosotros llamamos el garantismo, pero que en realidad todos lo queremos, el garantismo, ¿no? Decirle a Roemer que ahora lo enganchan con un socio en España que le financió 32 millones de euros, está preso por lavado de dinero. Dice, no, pues yo nunca sabía nada, quiero mis garantías. Es garantista. Todos somos garantistas, en realidad para nosotros mismos. Tal vez no lo seamos para los demás. Yo creo que está en la esencia, algunos tienen en la esencia esto. Eh, y vamos a traspolarlo a la política, ¿no? Y siempre me decís, el tipo que vota antiperonismo, que vota, que es el famoso gorila, o el tipo que vota peronismo, difícilmente salga de su voto. O sea, tenés algo duro ahí adentro, ¿no es cierto? Y más con los formatos actuales de campaña. Déjame Claro, decirte, Gustavo, que hoy ha vencido el formato de campaña donde necesito bloquear y negar y hasta violentar la identidad del otro, ¿no? Es claro. decir, no es solamente la negación, sino además viene también con una carga violenta de negación y de exclusión del otro como opción política, ¿no? Y fíjate qué interesante entender que las campañas electorales han perdido efectividad. Hay algunos colegas, algunos amigos que dicen que las campañas electorales han muerto, y yo coincido con eso. ¿Por qué? Porque antes vos con un spot, ¿no? Viste que ahora está de moda el Sí, spot de Randazo, ¿no? Antes vos con un spot, el impacto que generabas, podías cambiar el rumbo de una elección, de una campaña. Antes, ¿no? Hoy, gracias a esto que estamos hablando, de la cultura del odio, de las fake news, la irrupción del Internet, se premia más la permanencia, ¿no?, que el efectismo. Y claro, fíjate que claro. en este contexto de la Argentina, en el contexto post-pandemia o plena pandemia, como quieras, la incertidumbre, la sensación de desamparo que siente una enorme mayoría de argentinos, no hace más que reforzar esta idea de que las campañas electorales hoy son un cascarón para denostar al otro. Sí, Antes servían para discutir políticas públicas futuras, ¿no? De sí, alguna manera anticipaban una suerte de debate democrático, de consenso democrático. Hoy eso no existe. Hoy escuchamos desde los argumentos más banales y estúpidos. He escuchado candidatos en Capital Federal, por ejemplo, hablando de temas del holocausto o negando cosas que son evidentes en términos de dictadura-democracia, ¿no? Y nadie le dice nada. Es como que si se hubiese roto el dique de contención de cuáles son los límites de la discusión democrática. Entonces, esa es la mm, campaña que tenemos hoy, una campaña que a la ciudadanía le aporta poco y nada, porque evidentemente mm, hoy si vos le preguntás a la gente, la preocupación pasa por el desempleo, la pobreza, ¿no?, el tema cuidados, vacunas, y la política que le está proponiendo, una discusión sí, anticipada de sí. liderazgos que perfilan para las presidenciales del 2023, es decir, un diálogo de locos, y en el medio esta Sí, realidad, ¿no?, donde tenemos que ver cómo las posiciones ideológicas son las que combaten en el fondo, ¿no? sí, claro. Combaten ahí abajo. Acá los cuatro candidatos a senadores de la provincia de Santa Fe de Juntos por el Cambio tienen en su mente la crítica a Cristina, frenar a Cristina. Eso te permite no preguntarle o no te deja margen a preguntarle, ¿y usted qué va a hacer? Volvemos al 2015-2019, ¿cómo va a mejorar la economía? Pero si vos estás planteando, vóteme a mí para frenar a Cristina, te permite ser bastante difuso con respecto a lo que vas a hacer. Hay un elemento que es interesante, ¿no?, en esto que vos planteás. La campaña electoral, más allá de que ha muerto y que sus efectos son relativos y que ya no sirve para discutir políticas públicas, ¿no? Mm, Sí me parece que es interesante en este escenario entender cómo funciona para
la totalidad de los espacios políticos. Yo creo que a la oposición esta elección es un problema, ¿no? Porque evidentemente no encuentran un discurso, no pueden atacar del todo la cuestión económica, porque, viste, autoridad moral mediante, el gobierno de Macri fue un desastre en cuestiones económicas. Entonces es como que hay una dificultad ahí. Encima tienen algunos candidatos por derecha o por extrema derecha que le comen base electoral. Entonces ahí yo detecto que en la oposición hay un problema. Encima esta disputa por el liderazgo, ¿no? Entre un Larreta que ocupó el espacio de Macri, pero no ocupó el liderazgo de Macri. Donde hay un Larreta que además arriesga mucho en eventuales escenarios en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y si analizamos en el oficialismo, me parece que es interesante ver cómo la campaña electoral de alguna manera ha ordenado las posiciones, ¿no? Más allá de ciertas desprolijidades al momento, por ejemplo, y Santa Fe es un testigo de esto, de un ministro que tuvo que renunciar porque la tónica era que no podían ser candidatos y funcionarios al mismo tiempo, ¿no? Hubo cierto apresuramiento y no hubo un protocolo. Pero más allá de eso, creo que la campaña electoral ha ordenado al gobierno, y hay que decirlo también que el calendario de vacunación se ha profundizado, y es evidente que cuando hacemos las encuestas en todo el país, el elemento vacunación es uno de los elementos más importantes que tiene a favor el gobierno. Y el segundo elemento es la incipiente recuperación económica, que hoy, si vos prestás atención, no vas a escuchar prácticamente nada de eso en los principales medios, ¿no? Pero sí vas a escuchar, digamos, la diatriba de quién visitó Olivos y quién no, y en qué horario y en qué día. Digo, fíjate vos que si la crítica mayor que hay en este momento al gobierno de Alberto Fernández pasa por las visitas a Olivos, esto quiere decir que hay otros elementos objetivos de la realidad que la oposición no quiere ni siquiera empezar a discutir porque sabe que se mete en un callejón sin salida. ¿Cuál es? Que el gobierno de alguna manera va a retener un porcentaje importante de los votos que obtuvo en el 2019, a una regañadientes, a un votante, digamos, del Frente de Todos que está mirando con sorpresa algunas cuestiones, ¿no? Que no compra al 100% lo que hoy hace el gobierno de Alberto Fernández, pero de alguna manera está viendo que hay un esfuerzo, ¿no? De un ordenador, digamos, más allá del rol de Cristina Fernández de Kirchner como su rol de garante y su rol central en la coalición. Me parece que el gobierno ha empezado a dar golpes de efectos positivos, ¿no? Y creo que eso se nota, y se nota también en las encuestas. En Provincia de Buenos Aires no es una ficción que el Frente de Todos pueda ganar, ¿no? Yo creo que va a ganar, habrá que ver por qué diferencia. Lo que sí está claro también es que hay una zona, te diría, desde los Andes hasta el mar, la zona central, el núcleo productivo de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, la camiseta Entre de Ríos. Boca, ¿no? La camiseta de Claro, Boca. La que franja amarilla y azul y abajo. Claro, vamos a volver a ver repetida esa historia, ¿no? Porque en Mendoza el oficialismo Cambia Mendoza va a ganar de manera inobjetable. En Córdoba creo que Juntos por el Cambio también va a ser una elección muy buena, va a sacar una distancia muy grande al Frente de Todos. En Santa Fe, posiblemente, si uno suma todo lo que saquen estos 4 candidatos o 4 listas de Juntos por el Cambio, también es probable que Juntos por el Cambio en Santa Fe sea la primer minoría. En Capital Federal también van a ganar de manera cómoda, lo mismo en Corrientes. Así que si uno hace un paralelismo, una comparativa, yo creo que vamos a ver un país más o menos en empate hegemónico, nada nuevo bajo el sol, quizás con una mínima diferencia a favor del gobierno en el norte y en el sur del país, y la oposición tratando de descontar en la zona centro, ¿no? Pero claro, eso le favorece mucho al gobierno porque la comparativa es de la elección 2017, donde Juntos por el Cambio sacó 42, 43 puntos, es decir, le ganó con comodidad al peronismo. Le ganó con comodidad, le sacó 5 o 6 puntos, ¿no? O sea que si ahora llegan a un empate, todos esos diputados se le sumarían para llegar a ese número mágico de quórum propio que es el que está necesitando. Sí, más allá de que, Gus, y hay que ser prudentes en esto, hay que tomar las encuestas en este contexto y en este momento con pinzas, ¿no? Yo diría, como parte de la industria y como quizá uno de los referentes que todavía defiende la modalidad de la encuesta domiciliaria como instrumento esencial, te diría que hay que tomar con pinzas todos los números que se estén dando, porque hace 2 años, como dirían los chicos, nos comimos la curva,
de creer que Macri empataba. Justamente hoy, hace 2 años, en estos días, todo el mundo creía que empataba, o que ganaba, o que la elección era sumamente pareja, y sin embargo la realidad nos demostró que perdió por 15 puntos Macri esa elección. Entonces, frente a una política, a una dirigencia que no quiere invertir o no puede invertir en encuestas de calidad, vos sabés que cuando nos preguntan, ¿no? Che, las encuestas telefónicas o las encuestas online son más baratas, son muchísimo más baratas. El problema es que después te reclaman como si hubieran pagado una domiciliaria, ¿no? Claro, En el sentido de decir, che, pero le erramos por esto. Y bueno, yo te dije que la encuesta online o la encuesta telefónica no sirven para el pronóstico electoral. No obstante, por una cuestión de costos, nos embarcamos en esta tarea. Ahora, creo que eso hay que ser muy cuidadosos, hay que observar detenidamente el comportamiento electoral de los argentinos, hay que tener una idea, digamos, de que la publicación de encuestas ya no genera impacto, hace rato ya que no genera ningún tipo de impacto. Es más, tiene el mismo impacto que si yo te mandase un mensajito vía WhatsApp, sí, ¿no? Sí. El dato de una encuesta publicada. Así que hay que entender un poquito ciertas lógicas de comportamiento y el contexto de incertidumbre, ¿no? Hoy hay una suerte de vacío en el cual la democracia argentina no puede escapar al contexto que tiene hoy, por ejemplo, América Latina, donde estamos viendo una enorme desilusión democrática, donde la palabra democracia ya no representa lo mismo para todos los que participamos del sistema democrático. Y me parece que ahí hay que esforzarse en entender o esforzarse en trabajar en armar un sistema nuevo, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos PASO y cumple 10 años esta institución, Sí. que es muy buena y que yo la defiendo porque ordenó el tema de las candidaturas, habría que complementarla por, al menos con la boleta única de papel, que me parece que es un sistema, ustedes en Santa Fe lo han demostrado, en Córdoba también, con alguna diferencia, pero me parece que vale la pena ir mejorando los esquemas de representación política. Te dejo un dato. Solamente el 30% de los candidatos que vamos a votar en las elecciones de septiembre se han sometido a las PASO. El 70% restante pasan directo a noviembre para validar y ver si entran de senadores o de diputados nacionales. Sí, bueno, también tenemos la contrapartida ahora de, no sé si has visto la boleta a concejales de la ciudad de Rosario. 56 concejales, por lo tanto la boleta mide 60 por 40, una cosa así. Imagínate que vos tenés que elegir, está bien, tendría 56 boletas repartidas, que tampoco sería imposible verla, ¿no? Pero tenés que elegir entre 56 caritas, es bastante complicado, ¿no? Sí, a ver, hay muchos lugares en el mundo que separan las elecciones, ¿no? Que se vota, por ejemplo, un mes gobernador, otro mes temas locales, de tal manera de no confundir y eliminar el efecto arrastre, que en Santa Fe ustedes lo han logrado con la boleta única. Yo no quiero ni siquiera ponerme a imaginar lo que hubiese sido un cuarto oscuro con el anterior sistema de boleta, ¿no? De la boleta sábana. Sería una locura, digo, no alcanzaría el espacio físico para poner las boletas electorales. Sí, en este caso, por suerte, es solamente concejales, porque nosotros no tenemos intermedio diputados o senadores provinciales, y la elección nacional de senador nacional y diputado nacional, que es con boleta sábana, va en cuarto separado, porque una es nacional y la otra es local, sí. Sí, efectivamente, y se va a votar el mismo día. No sé cómo fue Córdoba. Córdoba tienen autonomía las ciudades, ¿no? Que ya una ciudad tuvo elecciones y tal vez sean diferentes fechas, ¿no? Sí, sí, las que tienen carta orgánica propia pueden decidir si la pegan o si la carta orgánica lo Claro. establece, como el caso de Río Cuarto, votar separado de manera ya obligatoria, ¿no? Votamos en noviembre del año pasado intendente de la ciudad de Río Cuarto. Pero Claro. en definitiva, Gus, yo creo que el tema central hoy de la democracia argentina pasa por reconstruir pactos de consenso, ¿no? Creo que la dirigencia está mirando otra película. Necesitamos que, más allá de las broncas personales, que son por ahí legítimas, ¿no? ¿Quién no tiene una bronca personal o quién no se desilusionó con alguien alguna vez? Ahora, sí necesitamos que haya proyectos de país en la discusión, sí necesitamos que haya modelos de país o de provincia en la discusión, y no solamente me dejaste afuera o no me gusta cómo me miraste, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido la democracia argentina necesariamente debe madurar y evolucionar a algo mejor que lo que tenemos hoy. Hay dos temas interesantes que le favorecen al oficialismo que está gobernando.
Uno de los que habíamos hablado antes en algunas charlas anteriores, de que las elecciones en pandemia, que se hicieron el año pasado, en pleno de la pandemia, siempre perdió el oficialismo. Perdió porque, claro, vos con quién te enojás. Con el que te da restricciones, te enojás con el que está. Perdió Donald Trump, ¿no es cierto? En Brasil perdieron en medio término también. O sea, perdieron los oficialismos. Ahora estás como saliendo de esa pandemia, por un lado, y como decías vos, la vacunación. Y el otro tema es que yo se lo decía a unos candidatos a concejales, que algo que le fue garpando a la oposición, el hecho de la república, el republicanismo, la democracia, faltan 7 para Venezuela y ese tipo de expresiones, en este momento donde vos estás queriendo trabajo, no sé, cosas muy precisas, ya no está pagando, ya no, nadie come con republicanismo, nadie le paga el sueldo al republicanismo. O sea que para relacionar ese discurso con el voto. Hay cada vez un núcleo duro más pequeño que vota a partir de eso. El problema es que ese discurso extremo impregna al resto de la discursividad de los espacios políticos. Entonces, claro, el problema es que el moderado queda chiquitito, silencioso, digamos, sin que nadie le preste atención, y sin embargo, Gus, el moderado es el que define este tipo de elecciones, ¿no? Digo, las presidenciales aún más, pero en este momento, en esta encrucijada democrática que tiene la Argentina, yo te diría que aquellos candidatos con perfil más moderado son los que van a sacar realmente y objetivamente más ventaja. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está también en discusión es la capacidad de la gobernabilidad que tiene ese dirigente. Si yo veo a un dirigente que lo único que sabe hacer es criticar al otro, insultar, denostar, tener discurso misógino, anti todo, anti vacuna, digo, yo lo que también me estoy preguntando es qué capacidad tiene ese dirigente a la hora de postularse, por ejemplo, a un cargo de intendente, de gobernador o de presidente. Digo, ahora, a mí no me lleva a ningún lado eso. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Contrarresta un caso concreto, ¿no? El de Esper en la temporada, en la elección anterior, que ahora posiblemente haga una elección un poquito más mediocre en provincia de Buenos Aires, aunque no fue un gran número definitivamente como candidato a presidente. Y la de Milei en Ciudad de Buenos Aires, donde parece tener una gran aceptación, por lo menos por, está bien, encuestas que uno va viendo, pero fundamentalmente por el acto del sábado pasado, donde se vio una enorme multitud. Mira, Gus, yo te diría que en este punto no hay terceros inocentes en la política argentina, ¿no? Digo, no hay nada espontáneo, no hay nada genuino, es todo billetera, es todo puestas en escena, y está bien, es legítimo. El tema es pensarlo de esta manera. Si con la prensa que tienen, después obtienen los magros votos que van a obtener, uno debiera pensar de que hoy, por ejemplo, Milei tiene casi 40 puntos de intención de voto en todo el país. Y la verdad que no la tiene. No. Hay fuerzas políticas que tienen muchísima menos exposición, que no gastan tanto en publicidad en los medios centrales, y sin embargo tienen más votos. Entonces, bueno, hay que poner la discusión política. De acuerdo a las encuestas que uno va viendo, López Murphy tiene más votos que Milei dentro de la interna junto por el cambio, por lo menos lo que estamos viendo ahí. Pero está haciendo, lo está asustando hasta el propio presidente, que lo está poniendo en escena. O el presidente lo pone en escena, lo sube al ring a Milei para bajar junto por el cambio. Vuelvo a insistirte que no hay terceros inocentes en la política argentina, ni a nivel nacional ni a nivel provincia, ¿no? Siempre hay posibilidad de, desde la ingeniería electoral, generar corrimientos mínimos, ¿no? Que a la postre pueden ser importantes, pueden ser estratégicos, pero lo que no hay que hacer es comerse el discurso, ¿no? Seguro que sí. Creo que en ese punto la política argentina es pródiga de ejemplos mediocres. En este punto hay que pararse y decir, ¿es buena la representación? Y yo diría que no. Yo diría que este turno electoral es otro turno en el cual hemos perdido la oportunidad de mejorar la calidad de la representación política, porque vuelvo a insistirte, solamente el 30% se somete a que sea la ciudadanía la que determine los mejores candidatos de cada espacio. Sí. El 70% fue el dedo de las mesas chicas partidarias. Sí, es así, es así.
Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu tiempo, siempre tan amable. Y te vamos a seguir molestando, ¿eh? Te vamos a seguir molestando, No, aunque no nos des encuesta porque la tenés prohibida darnos, pero no importa, no importa. Nos la bancamos. yo tengo motivos para estar contento. Déjame decirte que es mi segundo día ya con el alta post-COVID. Ah, Por vamos suerte, todavía. Vamos con una todavía. vacuna encima, tanto mi pareja, Ana Paola, como yo, hemos tenido síntomas muy leves. Y Claro, déjame decirte que ese podría llegar a ser el eslogan de el oficialismo, ¿no? Digamos, claro. a pesar de todo, con una vacuna o con dos vacunas, el COVID pegó leve en Mm. muchísima gente y eso hay que plantearlo también como una parte de la discusión de nuestra realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Agradecerte, Gustavo, como siempre. Sí, recién cortamos hace un ratito. Se ve que acá producción hoy me dijo, vamos a hacer un programa cordobés con Hugo Pizzi, que está muy asustado, muy no asustado, nos contaba que salió de terapia intensiva, a ver cómo personas de 30, 40 días internados, eh, la falta de voluntad de un montón de gente. Él se la agarró con el peruano, que terminó con 1000 y pico de personas aisladas. eh, Muy enojado con nuestra propia irresponsabilidad social que vamos teniendo, ¿no? La nuestra no la medimos, medimos la de los gobiernos, corrupto, no corrupto, pero la nuestra no la medimos. Así nos va, así nos va. Gracias, Tavo. Chau, chau. Chao, chao. Gustavo Córdoba, encuestador, 11 28.